Básica, Lorenzo Gómez Morín Fuentes, que nos va a plantear algunas cosas muy interesantes de un programa particular de la Secretaría de Educación Pública en el marco de esta semana que el señor presidente ha tenido todos los días eventos relacionados con el ámbito de la educación. Lorenzo, por favor. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Como bien comentaba el doctor Aguilar, esta semana es la Semana de Educación. Hemos puesto en marcha una serie de actividades con el presidente de la República, el secretario de Educación, para rendir cuentas sobre los programas y las acciones emprendidas en esta administración junto con las autoridades educativas de los estados en materia educativa en todos los niveles educativos. Hoy quisiera poner a su consideración, a presentarles a ustedes los avances relativos a uno de los programas que consideramos nosotros torales en el sistema educativo mexicano, en particular en educación básica, y es el Programa Nacional de Lectura. El Programa Nacional de Lectura se diseñó a partir de los resultados de las evaluaciones internacionales que participó México y que se dieron internacionales, la más importante, la de PISA, que dio los primeros resultados en el 2000 y donde mostró que nuestros niños y jóvenes que estudian en educación básica, particularmente aquellos que tienen 15 años de edad, no alcanzaban los niveles de competencias comunicativas que nos pusieran a México en una posición favorable en el contexto internacional. A partir de estos resultados diseñamos un proyecto para acercar a los niños y a los jóvenes a la lectura, de forma tal que pudieran desarrollar estas competencias comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar, que pudieran fortalecer sus competencias, dado que la lectura y la escritura es la prioridad número 1 del currículum. En ese momento se diseñó el Programa Nacional de Lectura y se puso en marcha ya con todas las de la ley en el año 2001. El Programa Nacional de Lectura incluye 4 grandes líneas estratégicas. La primera, que tiene que ver con el fortalecimiento del currículum y de los contenidos de los planes y programas de estudio. La segunda tiene que ver con la distribución y la ampliación de acervos bibliográficos en educación básica. La tercera, con capacitación y formación de recursos humanos. Y la cuarta, con difusión y divulgación de los resultados. En el caso particular de la primera línea estratégica, la renovación curricular y pedagógica, la revisión de contenidos, participamos muy fuertemente a nivel nacional. Tenemos ya una reforma curricular y pedagógica en preescolar en curso. Se desarrollaron sobre todo competencias para los niños de preescolar en su acercamiento a la lectura. Lo mismo hicimos en primaria, ahorita explico particularmente primaria, y por supuesto lo que está incluido en la reforma integral de la educación secundaria. Entonces, en ese sentido, nuestras metas han sido cumplidas, hemos trabajado fuertemente en el desarrollo curricular. En acervos bibliográficos, quiero decirles que hubo una decisión por parte de esta administración de hacer una de las inversiones más grandes que se ha hecho en la historia de la educación básica en materia de distribución de acervos bibliográficos a las escuelas. Hay 2 vías para hacerle llegar libros a las escuelas. Una de ellas es el programa de bibliotecas de aula, que seguramente ustedes han escuchado. En este momento hemos instalado 834,000 aulas, bibliotecas de aula en todos los niveles educativos, desde tercero de preescolar hasta tercero de secundaria. Y la otra vía son las bibliotecas escolares. Es decir, además de que cada aula de educación básica del país cuenta con su biblioteca, la escuela cuenta con una biblioteca adicional. En total se han distribuido del 2001 a esta fecha 173 millones de libros de lectura adicionales a los libros de texto. Esta es una inversión sin precedentes en la historia de la educación básica nacional. Nosotros creemos que la apuesta fundamental de acercar a los niños y a los jóvenes a la lectura solamente puede darse si existen en las escuelas públicas los materiales necesarios. Al término de este ciclo escolar, nosotros esperamos que cada grado escolar
de tercero de preescolar hasta tercero de secundaria tengan en promedio 100 títulos diferentes de libros de género literario y de género informativo. La tercera línea es la formación de recursos humanos, es decir, nosotros entendemos que poner libros en las escuelas es un elemento muy importante, pero que no es suficiente por sí mismo. Tenemos que formar a los maestros de todos los niveles educativos en este proceso de acercamiento de los niños a la lectura. En un proceso de acercamiento que nos interesa que los niños se enganchen en la lectura, que disfruten el placer de leer un buen libro, que lo hagan más allá de la obligación de planes y programas de estudio y que lo puedan hacer como una parte, como una actividad cotidiana en sus vidas. Hasta este momento son cerca de 400,000 maestros de todos los niveles educativos, desde bibliotecarios, maestros frente a grupo, asesores técnicos pedagógicos, directores de las escuelas y por supuesto maestros y maestras frente a grupo que han participado en las diferentes estrategias de formación, de actualización para el uso de bibliotecas de aula, bibliotecas escolares y de otras actividades en materia de lectura. En este momento ya muchos estados de la República, a partir del Programa Nacional de Educación, han diseñado sus propios programas estatales de lecturas. Y la última línea estratégica tiene que ver con la difusión y divulgación de los resultados que tengamos del seguimiento y de la evaluación de este programa. Esta ha sido una instrucción del presidente y del secretario de Educación, que todos nuestros programas educativos sean sometidos a la evaluación externa, que esta evaluación nos permita conocer nuestros aciertos, en donde tenemos que rectificar el rumbo, y que esta evaluación además se haga pública. En este sentido, también tomamos una decisión que ha sido inédita en el país. Firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, para elaborar la encuesta nacional de prácticas lectoras. Esta encuesta es inédita. Hay muy pocos países del mundo que han hecho un proceso similar. Es una encuesta que busca conocer cuáles son las prácticas lectoras de nuestra población, desde los niños en las escuelas, maestros, padres de familia y población abierta. Son 11 campos los que abarca la encuesta. Es una encuesta amplia, va a tener una base suficiente, una muestra suficiente para dar cuenta a nivel nacional del estado de prácticas lectoras y de cómo está resultando asociado esto al Programa Nacional de Lectura. Se está aplicando en estos momentos, es una inversión que está haciendo el gobierno federal y yo quisiera, válgame la comparación, así como INEGI hace una encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares cada 2 años, nosotros esperamos que esta encuesta nacional de lectura lo podemos seguir desarrollando cada 2 años y podamos mantener al día la información de cuánto se lee, cómo se lee, por qué se lee, quién lee. Y la parte inédita, además de hacer la encuesta, pues es que se involucra y por primera vez INEGI va a encuestar a niños de todas las escuelas de educación básica, a maestros, a directivos, a padres de familia y, como dije, a población abierta. Con esto podríamos, a final de este ciclo escolar, por ahí de junio, julio, estamos viendo ahorita el término del trabajo de la encuesta y de procesamiento de datos, podríamos rendir cuentas claras y por fin tener un dato duro, un dato firme de cuánto leemos los mexicanos, de cómo ha funcionado esta estrategia nacional en materia de promoción de la lectura, de acercamiento de los niños y jóvenes a la lectura, para abrirnos evidentemente un camino hacia adelante. La inversión total que hemos realizado por parte del gobierno exclusivamente en libros, en materiales, en estos acervos bibliográficos, bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, más capacitación de maestros y difusión, asciende a cerca de 1.900 millones de pesos. Como dije, esto es adicional a los libros de texto gratuitos que se distribuyen en primaria, secundaria y algunos materiales también en preescolar. Hemos continuado con
con mucha decisión y fortaleza la entrega de libros de texto gratuito. Hace un par de años llegamos al libro de texto número 4,000 millones, pero los libros de lectura no habían sido parte de la inversión del Estado y de la acción del Estado en favorecer y mejorar la calidad de la educación. La encuesta la realizamos en este momento porque también conocemos y sabemos que los programas educativos en un sistema tan grande y complejo como el mexicano, es decir, estamos beneficiando a los casi 25 millones de niños de educación básica, no tiene resultados inmediatos, necesita un tiempo para madurar y consideramos que a los 3 años de operación del programa podíamos empezar a tomar y tener los resultados y medirlos y ver si estábamos obteniendo lo que estábamos buscando, a ver estamos cumpliendo los objetivos del programa. Así es que ese es el panorama general. Estoy abierto para sus... En este stock de libros que están dando para inducir a la lectura, ¿se incluyen todas las obras? Claro, dependiendo los niveles de cada ciclo escolar, se incluyen todas las obras, incluyendo las de Carlos Fuentes, que no es del agrado del secretario de Gobernación, o son para inducir a cierto tipo de lectura a los estudiantes. Okay. Es muy pertinente su pregunta porque eso tiene que ver con el proceso de elección. ¿Están incluidos todos los autores, los principales autores mexicanos? Sí, por supuesto que está incluido Carlos Fuentes. Hay una versión, inclusive hay una versión del Quijote para niños en preescolar, pero el proceso de selección no lo hace la Secretaría de Educación Pública. El proceso de selección lo hacemos junto con cada uno de los gobiernos de los estados. Son cerca de 16,000 gentes las que participan en el proceso de selección de los libros de bibliotecas de aula, particularmente. Hay equipos estatales, hay cerca de 500 gentes por cada estado, que incluyen a los equipos de promoción de la lectura de los estados, organizaciones no gubernamentales que nos ayudan en los procesos de selección, padres de familia, niños y maestros que participan en el proceso. Los libros de aula, usted va a ver las colecciones que hay en el Estado de México, son quizás diferentes a las que hay en el estado de Guerrero o en el estado de Chihuahua, porque cada uno de los equipos, coordinados evidentemente por la Secretaría, selecciona sus libros, nosotros concentramos la información y lo que sí hacemos es la compra centralizada. Eso nos permite hacer una negociación con la industria editorial mexicana para obtener buen precio. La mitad de los libros son de género literario, cuento, novela, poesía, teatro, y la mitad de los libros son de género informativo, es decir, ciencias naturales, biología, historia, música, geología, en fin, pero son libros diseñados para niños. Entonces, quisimos equilibrar esta parte del acercamiento a la lectura, que disfrutar un buen libro no necesariamente tiene que ser un libro de género literario, puede ser un libro de género informativo, pero sí la selección la hacen cada estado de la República, ¿no? Señor subsecretario, muy buenos días. Nada más quisiera que me reiterara o que señalara cuál es la actual tendencia de lectura, cuántos libros son los que actualmente se sabe lee un mexicano al año, y si se tiene identificado por qué se sigue manteniendo lo que es este bajo nivel de lectura entre la población. Gracias. Muy bien. A ver, desde mi punto de vista no hay datos duros que nos puedan reflejar esto. Es decir, los datos que hay es el número de libros que se venden en México dividido entre el número de habitantes en el país. Ese no es un buen dato en términos de cuánto leen los mexicanos, porque mucha gente puede leer libros que no necesariamente compran, en bibliotecas, en librerías y demás. No se incluyen los libros de texto en estas estimaciones. Hay quien dice que no es leer un libro de texto. Yo digo que claro que es leer, se incluye, debería de incluirse. Entonces, pero para evitar estas informaciones o interpretaciones con datos parciales fue que nos decidimos hacer la encuesta nacional de lectura. Ahí nos va a dar claramente cuánto leen los niños, cuánto leen los adultos, qué leen, cuándo leen, dónde leen, en fin, para mediados de este año tendremos datos duros de cuáles son las tendencias de lectura
en nuestro país, si las gentes asisten a las bibliotecas o no, cuál es el uso de las bibliotecas, tanto de las escuelas como de las bibliotecas públicas del país. Entonces, ahorita no hay un dato que yo pueda aseverar que sea un dato correcto, que sea un dato preciso en materia de lectura. Hay quien dice que los mexicanos leemos 2 libros al año o 1,5 libros al año. Yo no tengo ninguna certeza ni creo que haya datos duros ahorita para poder hacer esa afirmación. Por eso hicimos la encuesta nacional de lectura. Gracias, buenos días. Sobre esta encuesta me gustaría un poco más de pormenores, señor, si es tan amable. ¿Qué universo abarcará los encuestados? ¿Será por sectores, por clases sociales, población indígena, población rural, población urbana? Un poco más el detalle. ¿Y de estos resultados serán el primer semestre de este año o posterior a esto? ¿Y quién exactamente la aplicará? ¿Cuántos serán los encuestadores? Un poco esos pormenores. Gracias. Muy bien. De la información que tenemos, la encuesta la prepara, como dije, el INEGI, con base en la metodología que utiliza el INEGI en la aplicación de encuestas. La muestra será suficiente para hacer una muestra a nivel nacional y hablar de tendencias a nivel nacional. Se estará obteniendo información en 18,000 escuelas, a 16,000 maestros, directivos, 33,000, casi 34,000 maestros, 110,000 alumnos, 110,000 padres de familia, que es parte de la población abierta. Va a terminar el levantamiento de la información a finales de febrero. Las especificidades ¿quién levanta la encuesta? La levanta el INEGI a través de su sistema de encuestas y encuestadores. Ellos tienen esa logística muy bien manejada, y la información, nosotros esperamos que terminen de procesar la información y obtener los primeros resultados de la encuesta por ahí de julio de este año, ¿no? Es decir, en un momento muy apropiado para el sistema educativo, de forma tal que para el próximo ciclo escolar podamos tomar decisiones mucho más pertinentes con la información de la encuesta, ¿no? Sí, va a abarcar escuelas indígenas, escuelas urbanas, escuelas rurales, no indígenas, y en todos los niveles de educación básica. Compañera. Buenos días, yo quisiera cambiar un poquito de tema para saber si nos puede dar algún avance de las negociaciones que llevan con los maestros y toda la comunidad involucrada respecto a la reforma de la secundaria, y para cuándo estaría planeada ya presentarla. Gracias. Bien, en el tema particular de la reforma, hicimos una consulta nacional desde el año pasado en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue una consulta en la cual participaron más de 15,000 escuelas secundarias. Nuestro último recuento de participaciones son cerca de 400,000 gentes las que participaron en la consulta. Se formó una comisión mixta entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para recuperar toda la información desde los foros en las escuelas. Hubo foros en escuelas, foros a nivel estatal, y luego realizamos foros a nivel regional, 8 foros a nivel regional. Cada uno emitió su informe, su reporte final, y a partir de ahí estamos elaborando el informe final de la consulta, que va a presentar pues cuáles son las principales preocupaciones en materia de educación secundaria, y a partir de ahí, contrastado con el proyecto de reforma, si hay necesidad de hacer ajustes al proyecto de reforma, se harán los ajustes resultado de la consulta. Nosotros esperamos que esta semana terminemos el trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La comisión redactora pueda tener listo el informe esta semana, y a partir de ello, pues poder presentar los ajustes o no, dependiendo de los resultados del informe, al proyecto de reforma, ¿no?, para ponerse en marcha a partir del próximo ciclo escolar. Ayer Carlos Monsiváis hacía una crítica hacia la educación pública, que dice está muy desprestigiada porque no se le ha atendido de manera adecuada en este sexenio. Quisiera saber su opinión al respecto, y también hacia la crítica en el sentido del laicismo que debe de imperar en las escuelas públicas. Si es que no se ha atendido, dicen, van a las escuelas públicas aquellos a los que no les queda de otra. ¿Es esta la situación?
Bueno, evidentemente que los resultados educativos en el país, como dije al principio, tanto las evaluaciones internacionales como las nacionales, nos dieron pauta y nos dieron conocimiento, ahora sí, claro y preciso, de que los resultados de a lo largo de todos estos últimos años, de 70, 80, 90, 100 años, nuestro sistema educativo estuvo más concentrado en ampliar la cobertura, es decir, en garantizar a todos los niños el acceso a la educación básica, pero no estuvo concentrado en los resultados educativos, es decir, en la calidad de la educación. Hemos sido muy exitosos como nación en incorporar cada vez a más niños a la escuela, en un sistema tan grande y tan complejo como es el mexicano. Sin embargo, los resultados de calidad educativa hemos sido los primeros en reconocer lo que no han sido lo que la gente espera de la educación básica. Lo que sí quiero decir es que la inversión de capital directa a la escuela, que es uno de los elementos fundamentales, no dicho por nosotros, sino dicho por las mismas evaluaciones internacionales, para mejorar la calidad de la educación hay que hacer inversión directa en la escuela. Hay que invertir directamente en la escuela y no necesariamente en la inversión directa representa salarios de maestros, implica infraestructura, implica equipamiento y implica materiales. La inversión en educación básica, que es la parte que me toca, ha sido sin precedentes. Inversión directa a las escuelas, tanto en el programa Escuelas de Calidad, como el Programa Nacional de Lectura, como en tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra inversión en los últimos 4 años no ha tenido precedente en la historia. Yo tengo la comparación de los últimos 8 años anteriores al asumir el cargo, de poder contrastar cuánto se estaba invirtiendo directamente en las escuelas contra lo que estamos invirtiendo ahorita. Evidentemente no hay punto de comparación. Yo podría hablar entre Enciclomedia, Escuelas de Calidad, el Programa Nacional de Lectura, hemos invertido, o se está invirtiendo alrededor de 30,000 millones de pesos. Eso es una inversión que no tenía precedentes a nivel nacional. Ahora, los resultados, nadie puede asegurar que cualquier intervención educativa tenga resultados en un año. Todas las evaluaciones internacionales lo dicen. En educación las inversiones son de largo plazo. Hay que hacer inversiones sostenidas, tener visión de largo plazo y darle tiempo para que en 5 o 10 años puedan rendir los resultados esperados. El lunes estuvimos en una actividad con el presidente donde el Banco Mundial se concretó un crédito con el Banco Mundial para el programa Escuelas de Calidad, y lo importante que dijo el Banco Mundial en esa investigación, esa evaluación que hizo para ver si financiaba o no el programa, es decir, esta es una apuesta correcta. El programa Escuelas de Calidad está apuntando en la dirección correcta, está dándole autonomía a las escuelas, les está dando inversión directa, es un programa que amplía la participación social y sobre todo que rinde cuentas y es evaluado. Esa es la vía y el camino para mejorar la calidad de la educación y hay que darle tiempo para que rinda sus frutos, ¿no? Entonces, es muy respetable la opinión de don Carlos Monsiváis, pero yo creo que sí hay que reconocer el esfuerzo sin precedentes que hemos hecho tanto gobierno federal como gobiernos de los estados para mejorar la calidad educativa en México. En términos de laicidad, la Secretaría de Educación Pública se apega estrictamente a lo establecido en el artículo 3º constitucional. Mientras no cambie el artículo 3º constitucional, nosotros no entramos en ese debate. Sí, yo quisiera saber si tendrá usted el dato ante el narcomenudeo, ¿cuál es el número de jóvenes de secundaria que han sido causa de la drogadicción en las secundarias y cómo abatir este problema que se da afuera de las secundarias a nivel república? Datos específicos, no tengo los datos puntuales ni específicos de cuántos jóvenes de secundaria tienen alguna adicción, particularmente con drogas. No creo que inclusive que haya datos concretos, precisos y correctos. Lo que sí puedo decirle es que hemos hecho un esfuerzo todos adicional en este campo. Iniciamos nosotros un proyecto nacional que ha ido expandiéndose en secundaria precisamente por la preocupación no solamente de las adicciones de los jóvenes, sino de la relación de muchos jóvenes en educación secundaria, sobre todo en zonas marginadas,
su asociación con actividades delictivas, entre ellas el tráfico de drogas. Este gobierno puso en marcha por primera vez el programa de formación ciudadana hacia una cultura de legalidad en educación secundaria, donde este programa, que participan las secundarias fundamentalmente de zonas marginadas del país, trabaja con los jóvenes de secundaria en el desarrollo de una cultura de legalidad, para que comprendan, entiendan qué es la corrupción, qué es el crimen organizado, cómo opera y cómo la corrupción y el crimen siempre van en detrimento de la calidad de vida, no solamente de ellos, sino de toda su comunidad. Y cómo desarrollar técnicas de resistencia para evitar caer presas del crimen organizado y de la corrupción, y cómo convertirse en gentes que aprecien, valoren la legalidad como un valor fundamental para su formación ciudadana y para su ejercicio futuro. Este programa ha tenido mucho éxito en términos de aceptación de maestros y alumnos, y cada vez son más el número de escuelas secundarias que están participando. ¿Cómo combatir el narcomenudeo? No lo sé, no entra dentro de mi área de capacidad o de experiencia. Sé que es un asunto de seguridad pública, sé que debe de haber alguna estrategia específica para proteger a nuestras escuelas de los corredores de droga, ¿no? Hola, muy buenos días, Ana Cecilia García. Bueno, preguntarle qué tanto influyen los factores sociales como los embarazos, la delincuencia juvenil, lo que decía el compañero, el narcomenudeo, para la deserción en el nivel secundaria, que tenemos entendido que es donde se da más. Si nos puede recordar a cuánto asciende, también preguntarle cuánta población en el país está en rezago educativo en ese nivel, y también cuántas personas de plano no tienen acceso a este nivel de educación. También preguntarle cuáles son las acciones concretas para cerrar la brecha entre la educación rural con la educación urbana, y también entre estas con la educación privada. Bueno, son varias preguntas. A ver, en materia de educación secundaria, de los jóvenes de educación secundaria, la deserción está asociada principalmente a problemas de carácter académico y pedagógico en la escuela. Esa es una de las razones que nos llevaron a proponer la reforma integral de la educación secundaria. Nuestro modelo de educación secundaria ya está agotado como modelo, es decir, ya rindió los frutos que debería haber rendido. ¿Y a qué me refiero con esto? En este momento, para ponerles un ejemplo de la gravedad del problema, de cada 100 jóvenes que reprueban un grado escolar, lo reprueban por cuestiones académicas, de 100 jóvenes que reprueban un grado escolar, solamente 3 de ellos terminan la educación secundaria. Es decir, reprobar un grado es sinónimo de desertar de la escuela secundaria. Eso nos implica que en este momento de la escuela secundaria se expulsan, abandonan los estudios cerca de 700,000 jóvenes al año. Es un problema muy grave, porque estos jóvenes salen de la educación secundaria y no terminan su educación básica, no están preparados para la vida, no están preparados para ser gente productiva, porque no tienen la formación completa. Entonces, por eso necesitamos fortalecer nuestro modelo de educación secundaria de forma tal que nos permita, uno, retener a estos jóvenes, y dos, darles una educación de calidad. Ese es el contexto en el que estamos. Las razones son principalmente académicas. Afortunadamente no tenemos un impacto significativo. Bueno, más de un joven que esté en las drogas es demasiado, pero en términos globales la deserción no está asociada a problemas de embarazo precoz o de embarazo joven o de drogadicción, está asociado a problemas de índole académico pedagógico del modelo de educación secundaria. La otra, las brechas. Bueno, en la última evaluación que presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en una comparación entre el 2000 y el 2005, nos mostró que, bueno, secundarias no está mejorando, es decir, nuevamente la evaluación nos dijo, las secundarias están estancadas, no mejoran nuestros estudiantes, en algunos casos inclusive disminuyen. Primaria está avanzando, primaria sí ha ido mejorando los resultados educativos, pero lo más interesante de todo es que los esfuerzos realizados en el área rural y particularmente indígena, el mayor despegue
no quiere decir que estén en buen nivel, pero el mayor despegue en materia de mejoramiento de calidad educativa ha sido en las escuelas de educación indígena, ¿no? Entonces yo creo que este esfuerzo hay que sostenerlo, la aplicación de los programas como lo hemos hecho focalizados a estos grupos vulnerables se tiene que sostener a lo largo del tiempo para poder seguir avanzando en esta disminución de brechas. Escuelas de Calidad nos demostró que esta intervención educativa, dotar de autonomía y de recursos directos a la escuela, ha permitido que las escuelas más pobres, las escuelas que estaban en peores condiciones, sean las que tengan el mayor impacto en el mejoramiento educativo, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera saber si tiene más datos sobre la evaluación en 2000 de en qué lugar quedó México en comparación de otros países y también cifras sobre el analfabetismo aquí en el país. Los resultados de PISA son públicos, pueden consultarlos en Internet, están disponibles. En la comparación de México con el resto de los países miembros de la OCDE, más algunos otros invitados, México está en uno de los últimos lugares. De Latinoamérica está en el primer lugar, es el país que tiene los mejores resultados, pero estamos lejos todavía de los resultados de los demás países miembros de la OCDE, ¿no? Pero la información precisa de los resultados de PISA puede ser consultada inclusive en la misma página de la Secretaría de Educación Pública. Cristian, si no hay más. Sí, señor subsecretario, para preguntarle, muy concreto, ¿el programa Enciclomedia se cobra a los padres de familia y de detectarse, qué sanción podría haber alguna escuela, me refiero a las escuelas, que hicieran algún cobro indebido? Sí, a ver, el programa Enciclomedia no se cobra, el programa Enciclomedia es un producto elaborado por nuestros científicos, nuestros académicos mexicanos, ahora sí que bajo la dirección y el impulso de la Secretaría de Educación Pública, y como tal es un producto público, es un bien público, hay que preservar derechos de autor y demás, entonces no se vende el programa, inclusive a las escuelas particulares que quieran participar en él no se les va a vender el programa, se les va a dotar del programa, no del equipamiento, pero sí del software. Acuérdense que Enciclomedia es el software, lo demás son las herramientas asociadas al software, los libros de texto digitales y todos los recursos. En este proyecto el gobierno federal pone todo el equipamiento y toda la capacitación, y hemos acordado con los gobiernos de los estados que ellos nos pongan las aulas en condiciones para recibir este equipamiento, es decir, que puedan adecuar las aulas, si hay necesidad de poner una nueva puerta, nueva chapa, cuestiones de seguridad, arreglar la electricidad, etcétera. Eso le corresponde a las autoridades educativas de los estados. Como en todo, las autoridades educativas de los estados y las escuelas participan, hay una inversión para poner las aulas al día por parte de los gobiernos de los estados, y en muchos casos los padres de familia han participado voluntariamente para adecuar las aulas, ¿no? Oscurecerla, ponerle cortinas, eso lo he visto en escuelas unitarias, multigrado, escuelas urbanas y demás. No es condición la aportación de padres de familia o la participación de padres de familia para ponerles Enciclomedia. ¿Y si se detectara? No, por supuesto, lo hemos dicho, tenemos un número de la Secretaría donde estamos solicitando que nos reporten cualquier anomalía en este respecto y nosotros intervendríamos directamente. Depende de la gravedad del caso, ¿no? Hay quienes pueden pasarse listos pidiendo recursos para Enciclomedia, pero como dije, Enciclomedia es un recurso público, ¿no? Depende de quién sea y en qué medida sea, pues la Secretaría tomaría la decisión correspondiente, ¿no? Gracias, nada más una precisión. En el sexenio se comprometió a que se iba a destinar el 8% de el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. En este momento, ¿en cuánto estamos? ¿Y se va a alcanzar al final del sexenio? ¿Cómo estamos? Bueno. Sí, esa fue una reforma que se hizo en el Congreso, establecer la meta del 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Evidentemente, para poder invertir el 8% del Producto Interno Bruto, pues hay que producir más. De ahí
la necesidad de que el país pueda tener mayores ingresos a través de reformas estructurales que le permitan tener mayores ingresos para que esos ingresos puedan distribuirse de manera mejor. Ahorita, incluyendo el gasto público, tanto federal, estatal, municipal, como el gasto de particulares, México está arriba de los 6 puntos de inversión en el Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto en materia educativa en todos los niveles, ¿no? No, acuérdese que las reformas no producen dinero automáticamente. Tendríamos que dar tiempo para que hubiera una mayor recaudación, una mayor generación de riqueza a nivel nacional y que esa pudiera redistribuirse en materia educativa. Yo creo que a partir de las reformas, 1 o 2 años, podríamos alcanzar las metas. No, porque no hay más recursos. Seguimos manejando, es decir, hemos sido más eficientes en el uso de los recursos. Esta parte de inversión directa a las escuelas que hemos logrado ha sido con los mismos recursos, reorientando los recursos para invertirlos directamente en las escuelas. José Luis. Sí. Gracias, subsecretario. Solamente para complementar un poco la respuesta que dio mi compañero Cristian Daza. ¿Hay interés de las escuelas privadas de nivel secundaria de sumarse al programa Enciclomedia? ¿O hay alguna resistencia si hay este interés? Si no lo puede comentar, por favor. Sí, claro que sí. Enciclomedia está ahorita en este momento orientado exclusivamente a primaria, 5º y 6º de primaria. Hay muchísimo interés de las escuelas particulares porque Enciclomedia ha llevado al aula una nueva forma de enseñar y por lo tanto una nueva forma de aprender con tecnología de punta. No hay un proyecto similar a nivel mundial. Yo acabo de estar hace un par de semanas en la feria internacional, en el show internacional más grande de tecnología educativa en Londres. Es un show, pues, así como la Feria del Libro de Frankfurt, pero este es de tecnología educativa. Y tuvimos la oportunidad de presentar Enciclomedia ahí. Y la verdad es que, en comparación de otro software educativo que hay en otros países, Enciclomedia está muy por encima y reconocido por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas escuelas privadas se están sintiendo ahora ya en condiciones desfavorables con las escuelas públicas que están recibiendo el equipamiento. Es un aula nueva, es un nuevo espacio de aprendizaje. Los niños lo hacen felices, lo hacen de forma interactiva, cambia la dinámica del grupo, al maestro le abre un mundo nuevo de recursos para la enseñanza, para trabajar con los niños. Entonces, en este momento estamos en el proceso de poder garantizarle a las escuelas particulares la instalación del software una vez que tengan ellos su equipamiento. El software va a ser gratuito, no se les va a cobrar por el software. Ellos tendrán que disponer y poner el equipo en las escuelas particulares, ¿no? Bien, acabamos acá. ¿Mira otra pregunta? ¿Quién puede ser secretario? ¿No? Buenos días, subsecretario. Nada más para puntualizar alguna panorámica respecto al programa de Mochila Segura. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿En qué entidades es donde más se ha demandado? ¿Y cómo es esta coordinación de la policía con los padres de familia y autoridades educativas? Ese programa, el Mochila Segura, es un programa que son iniciativas locales, que son iniciativa de la autoridad educativa estatal o local en algunos casos. No es un programa que impulse directamente la Secretaría de Educación Pública. En algunas escuelas o en algunos estados se considera que la revisión de mochilas es una vía para detener la introducción de armas o drogas a las escuelas. Tiene sus puntos en favor y tiene sus puntos en contra. Nosotros no tenemos reporte porque son, como dije, iniciativas de carácter local que se dan en el marco de la federalización educativa y de la capacidad de tomar decisiones de la autoridad, como estrategias de prevención de delincuencia o de drogadicción en las escuelas. Hasta donde yo sé, estas iniciativas locales no tienen programas de evaluación que nos puedan dar cuenta de los resultados del impacto de estos programas. Sí, o sea, la CEP respalda a las autoridades educativas nacionales en las iniciativas que tomen para
proteger a los niños, mejorar las condiciones de aprendizaje dentro de las escuelas. Pero no hay ninguna inversión, ninguna disposición específica por parte de la Secretaría en este programa, ¿no? ¿Quisieras concluir? No, bueno, pues en primer lugar agradecerles a todos su interés y su paciencia, les agradezco mucho y pueden consultar en la página de la Secretaría de Educación Pública, está la liga para el programa Lectura, para el programa Enciclomedia, para el programa Escuelas de Calidad, evidentemente para la reforma integral de la educación secundaria y para la reforma preescolar. Todos los resultados, documentos base y evaluaciones son públicas y están a su disposición. Muchas gracias a todos por su interés. Gracias. Hasta luego. Primero la agenda, bueno, a las 8 de la mañana, me oyeron en el helicóptero, el presidente salió al estado de Morelos, donde va a estar en un evento relacionado con financiamiento a alumnos de escasos recursos, de programas de becas. Después regresa a la Ciudad de México, hacia las 10:50 estará acá perdón, esa es la gira, la gira 572 del sexenio, la 522 por el país, la 14 por el país en 2006 y la gira 14 al estado de Morelos en estos 5 años. Y hoy pues inicia esta gira de trabajo por Morelos a las 8 de la mañana, salió, es en este municipio que se propone acá, de Mazatepec, en Morelos, donde estará en un bachillerato y con este programa. Luego regresa el señor presidente a Los Pinos a las 10:50 y el presidente tiene una entrevista telefónica con un noticiero del estado de Hidalgo para comentar su gira del día de ayer. Después tiene reunión de trabajo con el señor secretario de la Defensa Nacional. Después tiene reunión de trabajo y acuerdo con el director de la Comisión Federal de Electricidad. Después el señor presidente tiene también acuerdo con Eduardo Sojo, el encargado de las oficinas de políticas públicas. Después el presidente va a grabar su programa del radio del sábado. Tiene una comida y reunión larga de trabajo con el grupo staff el día de hoy. Después tiene reunión de las 14:30 a las 18. Después tiene el presidente, antes de este evento, está confirmado que hoy el señor presidente tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, en una reunión de trabajo también acá en Los Pinos, y luego esta ceremonia de inauguración de la Academia de la Nacional de Medicina en el Centro Médico Nacional de 18:30 a 20:30 y después regresa a Los Pinos. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Quisiera nada más subrayar 2-3 datos. Por un lado, al cierre de 2005, el número de becas que está otorgando el gobierno en los diversos niveles es de 6.100.000 becas. Y este año la meta es de 6.400.000 becas, distribuidas 5.1 millones en educación básica, 1 millón en educación media, 300.000 en educación superior y 18.000 en capacitación laboral. Quedaría básicamente 6.400.000. Existe además el Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica, que implica una inversión de 426 millones de pesos para cerca de 50.000 becas, que son como un aporte especial para alumnos de calidad especial. El monto total que está implicado en el programa de becas es el que se propone acá y arrancará también ahora
el Bancanet, que inaugura el presidente en esta reunión que asiste hoy en el estado de Morelos, que es un catálogo de oferta nacional, un catálogo en línea, pues de Internet, un catálogo de becas, tanto nacionales como internacionales, para que se pueda consultar. Y terminaría diciendo que estas 6.400.000 becas implican, en el caso de la educación pública, en el ámbito de la educación básica, que uno de cada cuatro alumnos, o sea, el 25% de la población de educación básica que asiste a las escuelas del sistema de educación pública tienen una beca para realizar sus estudios. Y antes de las preguntas, simplemente quisiera plantear un punto. La Presidencia de la República expresa su reconocimiento y extiende un saludo al Congreso de la Unión con motivo del inicio del segundo periodo de sesiones del tercer año de la 59 legislatura federal. El trabajo legislativo que desarrollan el Senado y la Cámara de Diputados es de vital importancia para la buena marcha de la República y la consolidación de las libertades ciudadanas. En democracia y bajo el amparo de una efectiva y real división de poderes, la acción del poder legislativo contribuye cada día a fortalecer las instituciones políticas, económicas y sociales de nuestra nación. En el segundo periodo ordinario de sesiones, la Presidencia de la República espera que el Congreso aporte su mayor esfuerzo en la discusión y promulgación de las leyes que contribuyan a fortalecer la estructura institucional de nuestra democracia y promover el crecimiento y el desarrollo del país. José Luis. En esta reunión que tiene el presidente con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Vera García, y con el Consejo de Seguridad Nacional, se va a hacer una evaluación de la operación México Seguro, si se van a evaluar algún replanteamiento de este esquema, o si se podrían dar nuevos anuncios sobre el asunto de la seguridad o medidas para controlar la inseguridad en el país. Mira, la evaluación de México Seguro de alguna manera estuvo presente en la reunión a la cual ustedes asistieron del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la presencia de los señores gobernadores, y ahí también se establecieron nuevas líneas de trabajo para el 2006. Esta reunión, tanto del señor presidente con el secretario de la Defensa, pues tiene que ver con las reuniones periódicas que tiene con sus secretarios para valorar la acción misma de la dependencia, los tramos que a la dependencia toca desarrollar y están bajo su responsabilidad, y seguramente en la reunión de la tarde con el Consejo saldrá el tema que tú propones de México Seguro, pero otros muchos temas relacionados con la seguridad del Estado mexicano. El presidente de la República suele tener reuniones periódicas, sistemáticas, y hoy hay una situación que todos reconocemos, que la prensa revela, de cierta conflictiva en algunos lugares del país, y sin duda será un tema de la discusión. Sara. Buen día. ¿Se podrían insistir en este punto de si se podrían poner en marcha nuevos operativos, estrategia o algo así? Y por otro lado comentar, sé que todavía no llega el informe de la comisión que investiga a los hijos de la señora Marta, pero ya es público que los diputados están pidiendo que se haga una investigación y que el presidente ordene pues esa investigación. Quisiera saber si el presidente accederá. Y finalmente saber si coinciden con el Banco de México en el sentido de que las reservas se utilicen para pagar deuda que se tiene por parte del gobierno. Gracias. En el momento que hubiera algún nuevo programa, algún nuevo proyecto, alguna nueva estrategia relacionada con los temas de la seguridad pública, pues habremos de informarlo. Hoy están esas reuniones de carácter privado y el resultado de las mismas en términos de nuevas líneas de acción, seguramente, si es el caso, pues les habremos de informar. Sobre la segunda de tus preguntas, pues la Presidencia de la República
siempre respetuosa de la división de los poderes, espera que termine el proceso legislativo. Una vez que algunos de los miembros de la comisión entregaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados un documento que no alcanzó el consenso de sus integrantes, deberá turnarlo al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación de dicho informe. En ese momento, y si fuera el caso, y le corresponde, la Presidencia podrá emitir su opinión. Pero dejemos que ocurra el proceso. Y en la tercera de tus preguntas, Sara, hay esta propuesta que ha hecho el gobernador del Banco de México. La Secretaría de Hacienda recoge esta iniciativa. Habrá que discutir, hay elementos que hacen positiva esta posibilidad, pero al mismo tiempo hay que garantizar la solidez, la protección de la moneda, y en razón de eso pues hay una discusión entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su momento, si se toma esta decisión, pues habremos de informar sobre la misma. Hoy está solo a nivel de una iniciativa del Banco de México que recoge la Secretaría de Hacienda y está en estudio de la misma. Sí. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Ayer en el informe de las finanzas de la Secretaría de Hacienda se dijo que en los 5 años de la presente administración solamente hemos crecido en 2% en 5 años. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué se necesitó? Muy lejos quedó esa promesa del 7% anual y no hemos llegado ni siquiera a 2% en 5 años. A ver, 2% de crecimiento promedio anual. En estos 5 años, nada más precisando la afirmación, no 2% en 5 años, 2% promedio anual. Puedo explicar muchas razones, simplemente decir que hay, por un lado, condiciones de carácter internacional que en un determinado momento, sobre todo al arranque de la administración, hubo recesión en los mercados internacionales que no permitieron ni que México ni otros países crecieran en términos de lo programado. Y estamos inmersos en una realidad internacional. Hubo una caída de la economía norteamericana que no permitió, y condiciones de los mercados mundiales que, por un lado, no permitieron un mayor desarrollo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Por otro lado, y se ha insistido de parte del gobierno, las reformas estructurales que estaban contemplados en un inicio de la administración, que podrían permitir al crecimiento, digamos así, normal, impulsar en 1.5 o incluso 2 puntos el Producto Interno a partir de las reformas, pues no tuvieron lugar. Si hoy se hubieran dado estas reformas, este año que acaba de pasar hubiéramos crecido al 5%, no fue el caso. En todo caso, reconocemos que no se pudo, pero que el país requiere crecer a tasas mucho más elevadas que las que actualmente tenemos, y que para que esto pueda ocurrir, no para esta administración, sino para los intereses de la República, es necesario el poder obtener estas reformas de carácter estructural o reformas de segunda generación para poder impulsar el crecimiento y la dinámica económica del país. Cristian. Patricia. Rubén, fueron muy severas las críticas el día de ayer que hizo el escritor Carlos Monsiváis contra gente del Partido de Acción Nacional, contra gente de la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo contra el secretario de Gobernación. ¿Haría el presidente de la República algún llamado a Carlos Abascal para que cuide su discurso y, como dijo Monsiváis, no coloque este púlpito virtual cuando es un secretario de Gobernación? Gracias. En su intervención del día de ayer, el escritor Carlos Monsiváis, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2005, reconoció que, cito textual, el gobierno federal ha procedido conforme a las normas del Estado laico. En el texto de ayer, lo remito a él. Estamos de acuerdo con esta afirmación. La Presidencia de la República ha sido absolutamente respetuosa del carácter laico del Estado mexicano, expresada claramente en nuestro texto constitucional. Asimismo,
el gobierno del presidente Fox ha sido un fiel defensor de las libertades de todos los mexicanos, defensor como ningún otro gobierno de la tolerancia y la pluralidad, que se hizo presente precisamente el día de ayer en ese evento. Defensor también de la libertad religiosa y de la tolerancia como un valor fundamental de la convivencia social y del Estado laico. El respeto irrestricto al Estado laico como un principio republicano y como un logro histórico del pueblo de México es la posición del Gobierno de México. Vero. Gracias. ¿Cómo recibe la presidencia estos actos violentos que se han desatado de nueva cuenta en Acapulco y en Michoacán? ¿Les está temblando la mano para aplicar realmente el Estado de Derecho y de seguridad en estas entidades? Por un lado. Y por el otro lado, si bien usted ha dicho que vamos a esperar el procedimiento de la Cámara de Diputados respecto a la investigación de los hijos de la primera dama, ¿cuál es la actitud que hoy tiene el gobierno mexicano respecto a estas recomendaciones? ¿Habrá protección o si se convoca a aplicar una investigación a través de la PGR o a través de la Secretaría de la Función Pública se va a proceder? Sobre el Acapulco no añadiría nada a lo que ha estado declarando el señor secretario de Seguridad Pública y el Procurador General de la República en este mismo espacio. Vamos a seguir luchando contra el crimen organizado. Y a la segunda pregunta, no quiero abordar sobre hipótesis, sino sobre hechos. Somos respetuosos del proceso legislativo, esperemos que termine, y una vez que este termine, decidiremos nuestra posición. Vivian. Rubén, buenos días. A mí me gustaría saber si todo este caso de los hijos de la primera dama no resulta ya incómodo a la presidencia o de plano le tiene sin cuidado todo esto. Y bueno, por otro lado, de nueva cuenta el presidente Bush hace declaraciones de que no va a ceder en cuanto a las medidas antiinmigrantes, que va a continuar con el muro, aunque reconoce que necesita de los mexicanos para su economía. Yo quiero saber si la presidencia ya se resignó a aceptar estas medidas. Y bueno, sería todo. Sobre la primera de las preguntas no abundo, ya dije cuál es la posición de la presidencia de la República. Y sobre el segundo de los temas, en su informe sobre el Estado de la Nación, el presidente Bush dijo el día de ayer, y cito de manera textual, la reforma migratoria debe de ser una prioridad. Estados Unidos necesita de un sistema migratorio que respete nuestras leyes, refleje nuestros valores y atienda a los intereses de nuestra economía, dice el presidente Bush, y añade: nuestra nación necesita también fronteras ordenadas y seguras. Para alcanzar esta meta debemos reforzar el sistema migratorio y la seguridad fronteriza, y debemos tener un programa de trabajadores temporales, racional y humano, que rechace la amnistía, que permita el acceso a trabajos temporales para las personas que lo buscan de manera legal y reduzca el tráfico de personas y el crimen en la frontera. Esa, en el informe de la Nación de ayer, el presidente Bush fue la parte que hizo referencia a la migración, cité de manera textual. El gobierno de México coincide con las referencias a la importancia que tienen los migrantes para el funcionamiento de la economía de los Estados Unidos. Esto demuestra que la posición del presidente Fox de llevar el tema migratorio al primer plano de la relación bilateral ha sido la posición correcta en el marco de los intereses de ambos países. Un tema que no estaba en la agenda bilateral, este gobierno la puso. El gobierno de México continuará trabajando a través de los canales apropiados para que se conozcan y entiendan nuestros puntos de vista, y para que la reforma migratoria que finalmente decida aprobar el gobierno de los Estados Unidos contenga los mecanismos que desde el punto de vista de México permitan una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Esa sería nuestra posición respecto a la declaración de ayer del señor presidente Bush. Y la Embajada de los Estados Unidos anoche
dio a conocer una carta donde propone también que hay que encontrar una solución al problema migratorio en el marco de una relación de los dos países. La remitiría a la lectura de esa carta también del embajador Garza. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Volviendo al tema de la seguridad, el presidente planteaba en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública la posibilidad de la participación de la iniciativa privada en cerezos y ceferezos. Yo quisiera saber si tienes alguna información un poco más a detalle sobre este planteamiento del presidente. No, hay la iniciativa, sí, en el marco de los PPS, como ocurre en todos los países prácticamente del mundo, sobre todo los países desarrollados, los países de la Unión Europea, en América Latina, el caso de Chile claramente, el caso de Argentina, los Estados Unidos, donde el sistema penitenciario está hoy con inversión privada y contratado los servicios de cárceles a empresas privadas. Eso está en todos los países del mundo, o los países más desarrollados del mundo, que ofrecen primero que el Estado no gaste recursos en esos edificios, que los puede gastar en combate a la pobreza, en hacer llegar la infraestructura y los servicios a las zonas más apartadas, etcétera, y puede el Estado exigir unas condiciones mucho mejor de atención. La experiencia a nivel mundial ha sido que esta ha sido una muy buena decisión, y si hay el interés de que en el caso de México pudiera tomarse esta medida que ha resultado muy conveniente en otros países. Lo trae el doctor Sojo, la posibilidad de 1 o 2 proyectos en este sentido antes de que termine esta administración, para abrir ese frente que, por un lado, evita que el Estado ponga recursos en proyectos no estratégicos y los destina a problemas estratégicos como la pobreza, la salud, la infraestructura en las zonas más apartadas, y de otro lado, que se pueda ofrecer un mejor servicio bajo la rectoría y la exigencia del Estado, pero ofrecido por los particulares. Patricia, Carlos. Gracias. 2 temas. Un grupo importante de empresarios, señor, de varios países, de potencias, sobre todo Estados Unidos y Alemania, están pidiendo, urgiendo a la legislatura actual, al Poder Legislativo, para que apruebe esta reforma del sistema de justicia penal. Presidencia ha dicho prácticamente que confía después de julio retomar las negociaciones o intensificar las negociaciones para las reformas estructurales. Yo quiero saber si esta 59 legislatura está desahuciada para aprobar sobre todo esta reforma necesaria al sistema de justicia, puesto que los empresarios están alertando que la inseguridad está espantando o disminuyendo las inversiones y la competitividad. El segundo punto, la nueva secretaria de Desarrollo Social ha declarado que su conciencia social despertó con este contacto que tuvo con peones de su rancho de León, Guanajuato. Yo quiero saber si es congruente esta declaración con la alta responsabilidad que me imagino le dio el presidente Fox para combatir la pobreza en este país, que son 52 millones de mexicanos. Gracias. Sobre la primera de las preguntas, Patricia, para el Gobierno de la República es prioritario esta ley de seguridad y justicia penal que se envió al Congreso hace más de un año. Esperaríamos en el caso particular que esta ley sí pudiese ser aprobada en el marco de este periodo. Es vital para el combate al crimen organizado, en la medida, entre otras muchas cosas, que permite la coordinación de todos los cuerpos policíacos del país. Ustedes se acuerdan que de las policías que existen en este país, unas 360,000 de los policías son municipales y estatales, y solo unos 20,000 son federales. Entonces se requiere una articulación de toda esta estructura mucho más operativa. La Ley de Seguridad y Justicia Penal lo propone. Sí es una prioridad para este gobierno, sí considera que es un elemento, un mecanismo, un elemento sustantivo para la lucha en contra del crimen organizado, y esperaríamos que en este periodo, después de más de un año que ha tenido el Congreso para reflexionar y en su caso modificar esta ley y hacerle añadidos, pudiera ser aprobada. Y respecto a la segunda de las preguntas, la Presidencia de la República tiene plena confianza en que la
nueva secretaria de Desarrollo Social habrá de sacar adelante la tarea encomendada por el presidente de un programa o de una secretaría que es fundamental en la medida en que tiene a su cargo el combate a la lucha contra la pobreza y el desarrollo de las comunidades más apartadas y más apartadas del país, y al mismo tiempo las comunidades más pobres. Y comentarios a título personal que pueda hacer la secretaria, pues pregúntenle a ella. Lo que nosotros vamos a exigir es resultados en el marco de su responsabilidad institucional. Carlos. Rubén, entonces se pueden desligar comentarios a título personal cuando es una funcionaria pública y está ofendiendo a los pobres del país, la señora Teresa. No valoro como tú tu juicio de si está ofendiendo a los pobres, pero en todo caso, claro que es una ciudadana que puede expresar puntos de vista personales. La República le otorga ese derecho, la democracia te lo otorga a ti y se lo otorga a ella. La segunda pregunta, le prometió al presidente de la Canaco, presidente Fox, que iba a hablar con Alejandro Encinas en torno a frenar la privatización de las calles del centro histórico por parte del comercio informal. Ya se dio esta reunión y ya hay solución a este problema en la Ciudad de México. De manera particular no tengo información, sí puedo decirte que hay una relación estrecha con el gobierno de la Ciudad de México en múltiples niveles y se discuten todos los problemas y hay una serie de acciones coordinadas. En el caso particular no tengo información. ¿Algo más? Patricia, ¿cómo no? Sobre esta reunión que tiene el presidente con los miembros del sistema de seguridad. Yo me comprometo con ustedes, si hubiera el anuncio de algo nuevo en la línea que proponía Sara, de un nuevo programa, de un nuevo proyecto, desde luego que se lo sabremos de informar. Si queda en una reunión de rutina, en el sentido de valorar, de dar seguimiento a los programas, proyectos que están teniendo lugar, pues no haría ningún comentario, pero si hubiera algo nuevo, desde luego que ustedes serán informados. Muchas gracias, buen día, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana me tocaron los tamales, mañana hay tamales. Mañana hay tamales. Sí, aquí hay tamales. Terminando la conferencia le pegamos, ¿no? Y ponche. Pues los que quieran están invitados a los tamales porque me saqué el muñequito. Insisto, 375,000 y se burocratiza la construcción, sale mucho más caro de lo que sale en un mercado libre como el que tenemos en la actualidad. Todavía a la fecha hemos estado a veces hasta rematando reservas territoriales que el Infonavit adquirió en sus primeros años de historia y que no eran terrenos propios para construir, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor era una corrupción encubierta la que se manejaba en la adquisición de esos terrenos. Entonces sí sentimos que el hecho de manejar la construcción dentro de una institución de carácter público es muy ineficiente y a la larga provoca problemas como el que se sucedió de que los ahorros de los trabajadores entre el 72 y el 92 prácticamente se perdieron, ¿verdad? Porque no se pudieron recuperar los créditos que se otorgaron durante esa época. Carmen. Gracias, buenos días. Quisiera saber si una persona que ya utilizó o las personas que ya utilizaron su crédito Infonavit, ¿qué pasa con las aportaciones una vez que liquidan ese crédito? ¿Qué pasa con las aportaciones patronales y demás? ¿Ese su fondo de vivienda se puede reutilizar? ¿De qué manera? Sí,
el fondo de vivienda, como decía, mantiene su valor en el tiempo, en términos de que pagamos intereses más allá de la inflación. Entonces, si un trabajador no usa nunca el crédito o lo termina de pagar, se siguen acumulando los recursos en la subcuenta de vivienda y ellos lo pueden retirar en el momento de su jubilación. De acuerdo al régimen de jubilación, normalmente estamos en los 60 años de edad. En ese momento ellos pueden retirar su fondo y utilizarle como parte de su retiro. Sí, nosotros en la actualidad tenemos un producto que se llama Apoyo Infonavit, donde una vez pagado el primer crédito pueden solicitar un segundo crédito a una entidad de una institución financiera, y las aportaciones que van entrando a la subcuenta de vivienda, las nuevas, se van usando para amortizar más rápido el nuevo crédito que solicitó. Entonces, un trabajador que pide un crédito a 15 años, con lo que produce su subcuenta de vivienda, puede bajar hasta 9 años el término del pago del crédito. 2 años. Sí. Rosaura. Algunos desarrolladores me comentaron desde octubre de este mismo año que los créditos del Infonavit estaban fluyendo demasiado lentos, que ya no estaban fluyendo como antes y que preferían sugerirle a los consumidores una SOFOL o algún otro crédito, y solamente están tomando entonces el número o la cantidad que el trabajador tiene en la subcuenta, en su propia subcuenta del Infonavit o de sus ahorros. ¿A qué se debe esta lentitud en la entrega de créditos? Bueno, más que lentitud, lo que hemos hecho es darle prioridad a determinados créditos respecto de otros. Nosotros pensamos que los desarrolladores de vivienda han construido muchas casas con valor, digamos, entre 250 y 300 mil pesos, y lo que más se requiere son casas que cuesten entre 160 y 200 mil, para poder dar crédito a los trabajadores de menos ingresos, que es la política que viene manejando el instituto. Entonces, lo que ha sucedido es que le damos prioridad a los créditos de 160 a 200 mil pesos, y van más lentos el pago en los otros créditos. Sin embargo, hace 2 semanas dimos una buena noticia en la cual adelantamos todos los créditos del Infonavit. En este momento no tenemos un solo crédito pendiente. Algunos que estaban en fila y que tenían fechas para erogarse del año próximo, del primer trimestre del año próximo, ya los estamos pagando en este momento. Entonces, yo diría que es un problema que ya superamos, que se está revirtiendo, y prácticamente ahorita no hay una casa terminada en el país que esté en espera de un crédito por este cambio que hicimos hace 2 semanas. Perdón. Buenos días, licenciado. Para saber en el último año cuántos funcionarios fueron cesados y cuántos están siendo investigados por el mal uso de los créditos al interior de Fonavit. Bueno, yo diría que tenemos muy pocos casos, no tenemos casos de cese. Sin embargo, siempre es un tema que estamos investigando a través de la Contraloría del Instituto, y yo lo que podría decir es que durante mi administración alrededor de, 5 delegados han sido retirados de sus puestos por alguna investigación en su contra. Andrés. Gracias, Rubén. Buenos días, don Víctor. Buenos días. Oiga, quiero saber si están garantizados los mecanismos para que después de la elección del 2006 siga el Infonavit con este ritmo de entrega de créditos, o un gobierno perredista o priista podría cambiarlo. Sí. Bueno, nosotros confiamos mucho en las recientes modificaciones que hicieron los legisladores a la ley del Infonavit, en la cual están reforzando la autonomía del instituto y lo están dotando de mecanismos de transparencia, de vigilancia y de rendición de cuentas. Esta autonomía del instituto, que ha sido, como lo mencionaba, un factor fundamental para los logros que hemos tenido, pensamos que va a seguir también manteniéndose en los próximos años. El día de mañana, ante el presidente Fox, vamos a anunciar el programa a 5 años del Infonavit, que es un programa que es algo que nos obliga la ley de Infonavit a presentar, y en él vamos a hacer una serie de planteamientos a futuro
que pensamos que deben mantenerse dentro de la institución independientemente de los cambios políticos que puedan suceder el año próximo. Nosotros sentimos, y hay un consenso dentro de los órganos de gobierno del instituto, que debemos mantener esa autonomía y reforzar conceptos como el servicio de carrera, como el manejo presupuestal autónomo, que nos aseguren que el Infonavit pueda tener vida propia a partir del tripartismo y de sus órganos de gobierno, donde están representando trabajadores, empresarios y gobierno. Entonces, esa es la idea fundamental de reforzar la autonomía. Y bueno, yo a veces me pregunto, ¿qué culpa tiene un ciudadano de que haya elecciones para que le toque o no un crédito, verdad? Yo creo que debemos mantener esa actividad que el Infonavit viene realizando, independientemente de los tiempos políticos. Señor, solo para precisar, ha tenido mucho auge este programa de apoyo extra, además del crédito que tiene el trabajador. Cuando no le alcanza para la vivienda, tiene la opción de contratar un crédito bancario. En este caso, ¿habrá algún apoyo en cuanto a las tasas de interés en donde interviniera el Infonavit para que el trabajador tuviera una tasa más baja? Sí, nosotros tenemos claro que cuando se da un crédito de apoyo Infonavit y cofinanciamiento, la banca o la SOFOL tienen menor riesgo del que tendrían en un crédito otorgado por ellos solos. Entonces, les hemos pedido, y lo están dando, una reducción en la tasa de interés y en las comisiones que cobran cuando se trata de derechohabientes de Infonavit. Es una realidad que sí existe ese diferencial de tasas. José Luis. Y luego Héctor. Sí, doctor, buenos días. Sí, José. Buenos días. Solamente una precisión. Usted hablaba ahorita de las reservas territoriales con las que cuenta el Infonavit para la construcción de vivienda. ¿Se puede saber exactamente, o más o menos, cuál es esta reserva que se tiene que rematar porque se adquirió y no es propicia para la construcción? Sí. Bueno, prácticamente ya no tenemos reserva territorial, la hemos venido vendiendo en los últimos 3 años aproximadamente. Entonces, como la hemos venido vendiendo es a través de realizar avalúos en la ¿cómo se llama? En la reserva territorial y hacer la venta de acuerdo a los procedimientos de licitación establecidos. Entonces, esto nos ha significado al Infonavit ingresos de aproximadamente 3,000 millones de pesos en estos últimos años por la venta de todas esas reservas territoriales, que hay una paradoja, ¿verdad? Pero muchas de ellas incluso estaban invadidas porque la gente cuando sabe que es del gobierno o del Infonavit, una institución pública, un terreno, pues muchas veces son sujetas a invasiones, ¿no? Entonces eran terrenos muy complicados y que llevaban muchísimos años sin que se hiciera nada sobre ellos. Héctor. Muy buenos días, señor director. La queja principal de los derechohabientes es que señalan que, o más bien se quejan, y es cuestión más de ir a visitar las unidades habitacionales, de que en este sexenio el gobierno se ha preocupado más por llegar a una cantidad anual, es decir, cantidad por sustituyendo la calidad, y que lejos de comprar un bien compran un problema, porque resulta que no existen todos los servicios, o en su caso son espacios muy reducidos, de los que actualmente generalmente estos unidades habitacionales se les llaman palomares. ¿Cuál es la postura del Infonavit? Bueno, nosotros pensamos que debemos trabajar fuertemente por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Esto es uno de los objetivos que tiene el Infonavit y el cual lo seguimos de manera importante. Tenemos evidencia de que las casas que se construyen hoy son mejores de las que se construían antes, y un poco me remito a la respuesta que di anteriormente al compañero, de que la burocratización de la construcción muchas veces genera mala calidad, y genera mala calidad porque, como se manejaba anteriormente, se ponía un precio fijo a las casas y la utilidad del constructor dependía de qué tan bajo fuera el costo. Entonces los materiales normalmente eran de mala calidad, precisamente para poder maximizar la ganancia que ellos tenían. Hoy estamos operando en un mercado libre, en un mercado en el cual el derechohabiente escoge libremente la casa que mejor quiera,
y esto ha promovido la competencia en un mercado, y empezamos a ver ya desde hace un par de años cómo la competencia hace que las casas puedan ser mejores, sobre todo en materiales, de lo que eran antes. Entonces, yo creo que ese ha sido un tema fundamental para poder lograr cada vez una mejor calidad. Sin embargo, estamos conscientes que en México es un problema la calidad de las viviendas, ¿verdad? Hasta en vivienda residencial todo el mundo habla de que termina peleado con el arquitecto y que las llaves están mal y una serie de cuestiones. Entonces estamos introduciendo dentro del Infonavit el concepto del seguro. En la actualidad hay un seguro más o menos para la mitad de las casas que el Infonavit está financiando, que le garantiza a través de una compañía aseguradora hasta 10 años contra vicios ocultos, problemas estructurales de la casa, y 2 años sobre acabados e instalaciones. Entonces, este seguro eventualmente se va a convertir en obligatorio, probablemente el año próximo lo hagamos ya obligatorio dentro del instituto, porque le da una seguridad muy grande al comprador en términos del producto que está obteniendo. Hemos visto que la competencia genera no solo calidad, sino también genera otros factores, y les voy a poner un ejemplo. Cuando se empezó a hacer la vivienda económica, estas que cuestan 160,000 pesos, los primeros constructores las hicieron de una recámara, y posteriormente, cuando empezó a progresar el programa, otros llegaron y las empezaron a hacer de 2 recámaras, y las de una o no las vendieron o las tuvieron que bajar de precio. Entonces, sí pensamos que el factor competencia debe ser fundamental para que vayamos mejorando la calidad, el tamaño, la distancia a la que se encuentran las casas, aunque es un proceso pues no muy rápido, ¿verdad? Es un proceso lento, pero sí, yo con lo que quisiera concluir es que en el Infonavit sí hay un compromiso muy fuerte por la calidad. O sea, sí nos interesa ese tema, no solo el volumen. O sea, nos interesa que haya muchas casas, pero también nos interesa que la mayoría de los créditos vaya a los trabajadores que menos ganan, y también que se mejore la calidad de vida de las personas que viven allá, que muchas veces vienen de pagar más en rentas y en condiciones muy difíciles, ¿no? Bueno, lo que nosotros quisimos hacer en primera instancia fue hacerlo voluntario, basado en incentivos que damos a los desarrolladores, para que no nos sucediera lo que sucedió creo que fue en el Distrito Federal con el seguro para los coches, que las compañías aseguradoras abusaron del precio y luego se tuvo que regular el precio porque estaba saliendo demasiado caro. Aquí lo que estamos haciendo es promover la competencia entre las compañías aseguradoras para que haya precios competitivos, y una vez que se tengan compañías compitiendo, lo podemos hacer obligatorio. Eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos, buenos días. Gracias. Van a entregarles la exposición, ahorita está impresa para que ustedes la puedan tener, ¿no? Gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, comenzamos primero con la agenda. Bueno, lo mejor para ustedes. Lo mejor. Entonces, este es el primer evento, logros y compromisos del sector vivienda. Quisiera aprovechar que ese es el primer evento para proponer, independiente de lo que nos ha planteado hoy Víctor Manuel, unos datos. La próxima semana se hará entrega de la casa 2.275.000 en lo que va del sexenio. Esto supone haber entregado a lo largo de este sexenio en promedio 1.246 casas por día en el sexenio, 8.726 casas a la semana y 37.916 casas al mes, que son estos 2.275.000 viviendas. Este año
el total van a ser 600,000 viviendas y el próximo año serán 750,000 viviendas, de acuerdo a las metas que se habían establecido. El segundo evento que tiene hoy el señor presidente es el... es lo que ayer vino a presentar el secretario de Seguridad Pública. Hoy es la firma de los convenios con las empresas. Estará presente también el gobierno de la Ciudad de México y pues arranca el proyecto. También el señor presidente hoy viene la firma electrónica del SAT. Luego el siguiente es la entrega del ejemplar 1,050,000 de la edición de la obra del Quijote, este proyecto que el presidente de México impulsó y hoy la Real Academia de la Lengua Española, la Academia de la Lengua Mexicana, los institutos Cervantes van a hacer un reconocimiento al gobierno de México por ser el país que más impulsó la celebración de los 400 años de la obra y le hace la entrega física de este ejemplar. Después el señor presidente tiene una reunión con los corresponsales extranjeros, luego tiene una reunión con el patronato de la Biblioteca Vasconcelos. Después el señor presidente tiene reunión con un presidente del consejo de esta cadena de hoteles. Después el señor presidente tiene un acuerdo con el secretario de Agricultura y con el secretario de la Semarnat. Después tiene un acuerdo con Ramón Muñoz, tiene esta comida de carácter privado con el Grupo México. Después tiene revisión de asuntos, la grabación del programa de radio hoy y finalmente tiene una reunión con el secretario de Hacienda para seguir discutiendo el presupuesto. Esos son los eventos para el día de hoy. Y antes de cualquier pregunta, y espero que mejor no haya preguntas, quisiera fijar una posición de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República se suma a la tregua electoral decembrina propuesta por el Instituto Federal Electoral. La Presidencia ve con beneplácito la decisión acordada por el Consejo General del IFE de abrir un período en el que no se haga publicidad política hasta que se dé inicio formal a las campañas. Para contribuir a fortalecer el ambiente de equidad democrática, la Presidencia de la República ha decidido sumarse a esta iniciativa. La Presidencia dejará de transmitir mensajes en los que se anuncian logros del Gobierno federal del 11 de diciembre del año 2005 al 18 de enero del año 2006. El presidente continuará con los compromisos institucionales que le demanda su agenda de gobierno. No obstante, durante ese tiempo, los únicos mensajes que se habrán de transmitir serán el de bienvenida a los paisanos, el mensaje de Navidad y el de Año Nuevo. Los representantes de los partidos en el Instituto Federal Electoral han manifestado su interés de dar un impulso adicional a la publicidad relacionada con el proceso de credencialización. Para atender este propósito, la Presidencia de la República ha decidido destinar una parte de los espacios que le corresponden por ley en los medios electrónicos para que se promueva la credencialización ciudadana a cargo del IFE, misma que termina el 15 de enero del 2006. Carmen. Gracias, Rubén. Bueno, aquí nos hablas de los mensajes, ¿no?, que
que no se van a transmitir, pero me gustaría saber si también la tregua navideña incluye las actividades del presidente Fox y los mensajes que en vivo él normalmente en esas actividades da, las participaciones, sus posicionamientos sobre cuestiones políticas o electorales, ¿también se van a limitar en ese sentido? Bueno, los actos del señor presidente, los actos que corresponde a su agenda de todos los días, habrán de continuar, no habrá referencias a ningún tipo de algo que pudiera considerarse que en su discurso el señor presidente está haciendo algún tipo de proselitismo. Pero seguirá con su agenda normal de actividades. Se suprime, sí, toda la publicidad que anuncia logros del gobierno federal para contribuir, como ya lo señalé, a la equidad democrática y contribuir a un mejor ambiente en el conjunto del proceso electoral. Andrés. Sí, Rubén, deseo saber si ya se concretó la comida, la reunión a la que invitó la señora Marta Sagún a Felipe Calderón Hinojosa y su esposa. No sé, no tengo información de eso, habría que preguntar a la oficina de la señora. La República se supone que estaba de acuerdo. ¿Está en el interés del presidente que vaya Felipe Calderón al rancho o no? Seguramente que sí, como está interesado en que vayan muchas de las actores políticos y sociales que con frecuencia son invitados al rancho, pero de manera particular no tengo información sobre ese punto. Reinaldo. Sí, buenos días. ¿Qué opinión tiene la Presidencia de la República acerca del anuncio que ayer formuló el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el sentido de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal? Anunció deportaciones masivas de mexicanos y rechazó la amnistía a inmigrantes. Además, pidió apoyo a su plan de empleo temporal que contempla la repatriación de los trabajadores mexicanos. Gracias. En relación con el discurso pronunciado el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, la Presidencia desea comentar lo siguiente. Primero, desde el inicio de la administración del presidente Fox, el Gobierno de México ha trabajado por el establecimiento de nuevos mecanismos que permitan que la migración entre México y Estados Unidos ocurra de manera legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Segundo, la viabilidad de una eventual reforma y de un programa de trabajadores temporales dependerá fundamentalmente de la posibilidad de construir alternativas tanto para la regularización de la población que ya se encuentra en Estados Unidos como para aquellos que en el futuro pudieran ir a ese país por razones de empleo. México ha pugnado porque cualquier reforma migratoria se base en preceptos tales como la reunificación familiar y el reconocimiento de la contribución de los migrantes a la economía y sociedad tanto de México como de Estados Unidos. Tercero, es necesario continuar promoviendo una visión integral de la migración y la seguridad de nuestra frontera común, es decir, que se reconozca que establecer nuevos mecanismos en materia migratoria abona a la seguridad de ambos países. Cuarto, el Gobierno de México está atento dentro del desarrollo de todos los procesos vinculados al fenómeno migratorio bilateral y mantiene contacto permanente con los diversos actores de Estados Unidos a través de los canales diplomáticos y políticos conducentes. Quinto, como parte de una política permanente, nuestra embajada en Washington y las representaciones consulares a lo largo de los Estados Unidos tienen instrucciones precisas de velar por el respeto irrestricto a los derechos de nuestros connacionales. Esa sería nuestra posición. Pues Elvira, bienvenida a esta madrugada. Tú interpretas mi silencio. Yo quiero volver al asunto de la tregua navideña. Entiendo los argumentos, pero también quisiera saber si entonces, a contrario sensu, la Presidencia de la República entiende
asume también que sus spots son interpretados como una acción política y en consecuencia por eso toma la decisión de suprimirlo, sea temporalmente. Una, ¿qué va a pasar después de que esta tregua termine? ¿En qué términos reanudará la presidencia su presencia mediática? Y 3, quiero saber si en términos de sus tan gustadas encuestas, este activismo reciente del presidente tuvo algún impacto, ya no quiero personificar, sino simplemente para su causa blanquiazul. Desde luego que toda publicidad de gobierno, toda comunicación de gobierno tiene una implicación política, no electoral, sí política, pero contribuyendo a esta decisión del Instituto Federal y sabedores de que nuestra decisión puede abonar a la creación de un ambiente de equidad democrática, hemos tomado esa decisión. Al terminar este periodo, la Presidencia de la República seguirá con su comunicación a la sociedad, seguirá utilizando spots de televisión y de radio y con los medios escritos para dar a conocer sus logros, como los otros partidos o los candidatos habrán de hacer campaña política electoral. Nosotros cumpliremos de manera estricta con esta resolución o recomendación del Instituto Federal Electoral. Y lo que hace a las encuestas, tú sabes que pues son reservadas. Lo único que puedo decir es que si nosotros observamos las diversas encuestas que han publicado diversos medios, el presidente tiene altos niveles de calificación. Víctor, Ivonne, ¿habías pedido la palabra, Patricia? ¿Sí? Bueno, yo no quiero obligar a preguntar a nadie, pues, por eso. Rubén, lo que más ha calentado al al PRI y al PRD son básicamente las alusiones que hace el presidente del populismo y el regreso al autoritarismo y a la corrupción. Esto significa que también el presidente variará un poco el contenido de sus discursos y estas alusiones implícitas a estos dos partidos. Mira, si alguien se da por aludido a los discursos presidenciales, pues no es responsabilidad de la Presidencia de la República. Lo que está comprometido es lo que acabo de señalar. El señor Presidente de la República seguirá con su actividad normal, irá a los eventos que le corresponde encabezar como el Presidente de la República y el jefe del Estado mexicano, y nos sujetaremos a que no habrá esta publicidad del gobierno anunciando sus logros. Ivonne. Pero la tregua, quiero ser un poco más precisa, incluye el que se omitan de los discursos del señor presidente las referencias hacia las elecciones del 2006, sí, como vino ocurriendo. Sí. O sea, nada del loro, nada del moro, nada, sí, del canto de las sirenas. Sí, incluye eso también. Okay. Y otra cosa, ¿hay una postura oficial sobre la crisis en Canadá? No tenemos ninguna postura oficial. Habrá que esperar que la Secretaría de Relaciones Exteriores en el transcurso del día se pronuncie sobre estos hechos. No ha entrado en contacto con el primer ministro Martin. Patricia, y luego Juan Manuel. Buenos días. Quiero preguntar sobre la situación de Carmen Segura Rangel. Estamos asistiendo, señor vocero, a una defensa del Partido Acción Nacional de un sector de ellos hacia esta exfuncionaria y por la otra también de críticas y de aislamientos, por ejemplo, de Felipe Calderón. Me gustaría conocer cuál es la opinión de la presidencia, por qué se está politizando este caso. No recordamos, por ejemplo, qué pasó con Guido Belsazo, no recordamos qué pasó con Carlos Flores, no recordamos qué pasó con Carlos Rojas. Una interpretación o una opinión sobre este asunto. Lo que puedo opinar como Presidencia de la República es lo que dije el día de ayer. La Presidencia de la República respeta en todo la decisión de la Secretaría de la Función Pública, respetará también la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. Habrá que esperar, no juzgar a nadie por adelantado, simplemente esperar que esta investigación se realice, pero la Presidencia de la República es, entre sus muchos elementos
de cambio a considerar es que la corrupción debe de ser eliminada, que cualquier acto de omisión o de corrupción debe de ser sancionado y que el Gobierno de la República seguirá trabajando en esa línea, no importa de qué funcionario se trate. Juan Manuel. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días. En esta misma línea del combate a la corrupción, precisamente un tema ligado con el principal funcionario federal responsable de esto, que es el secretario de la Función Pública, te quiero preguntar cuál es la posición del Gobierno federal luego de que se ha dado a conocer que precisamente una firma de la que es socio el secretario de la Función Pública está impulsando una reforma legislativa que podría afectar a un sector, específicamente al sector de los contadores públicos, al pretender separar las actividades de asesoría fiscal de las de propiamente de contaduría, y a esto lo han calificado algunas firmas como PricewaterhouseCoopers como un abierto tráfico de influencias de parte de este funcionario. ¿Cuál es la posición del Gobierno federal? No conozco el caso, te comprometo una posición mañana. No conozco el caso. ¿Se tienen que ir? Sí. Nos vemos, mil gracias, estamos viendo, nos vemos mañana.